Intravisión presenta. Hoy, en Perspectiva Nacional, gobierno pierde de vista a cientos de niños inmigrantes no acompañados. Presidente Trump se dice arrepentido de haber elegido a Jeff Sessions como su fiscal general. Cifra de muertos por huracán María fue 70 veces mayor a la reportada por gobierno de Puerto Rico. ¿Y cómo afecta a los seres humanos la discriminación y cuáles son las motivaciones de los racistas? Esto es Perspectiva Nacional con Ziki Félix. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Perspectiva Nacional. En esta nueva edición hablamos de los casi 1.500 niños inmigrantes no acompañados, cuyo paradero aún desconoce el Departamento de Salud y Servicios Humanos, de los supuestos esfuerzos en el Congreso para lograr una reforma migratoria y del arrepentimiento del presidente Trump por haber elegido a Jeff Sessions como su fiscal general. Para hablarnos de estos y otros temas, hemos invitado a Alfonso Aguilar, quien es analista republicano, y también a Patricio Zamorano, analista político y director ejecutivo de Info Américas. A los dos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar contigo. Un placer. Alarmante para mi punto de vista como ser humano, primeramente, la desaparición de 1.500 niños que no se encuentren. Alfonso, ¿dónde están? Bueno, hay que poner las cosas en perspectiva. No es que el gobierno haya sido irresponsable. Lo que pasa es que el gobierno no puede detener indefinidamente a estos menores de edad. Entonces son soltados a adultos para que los supervisen. Se les da una cita en corte, pero los niños desaparecen. Me parece curioso que incluso demócratas hayan criticado a la administración por esto. No creo que los demócratas estén abogando porque se mantengan a estos menores de edad indefinidamente. Porque estarían atacando eso. Bajo detención, correcto. O sea que esto es una cosa que pasa todo el tiempo. Pasa con menores, pasa con adultos, que es la llamada política de catch and release. Se sueltan y después se les da una cita en corte y después no aparecen. Eso es lo que ha sucedido. Pero parece que la prensa no ha hecho un buen trabajo en explicar esta nota. Esa información me imagino que es importante principalmente para padres de familia. Entiendo, Alfonso, adultos también se pueden perder. Para mi punto de vista, el hecho de que sean menores de edad, que no se sepa su paradero y que obviamente no se les debería de mantener detenidos, por obvias razones, pero el hecho de que no se sepa dónde se encuentran, podrían estar en manos de traficantes. Podría ser alarmante para miles de familias que no saben dónde están sus hijos, a pesar de que rompieron las leyes al momento de entrar ilegalmente al país. Patricia. Una cosa importante es el hecho de que este es un tema administrativo y político. Es administrativo porque efectivamente un 87-90% de los niños efectivamente son encontrados. Hay que recordar que se les separa de sus familias cuando son detenidos en la frontera y la mayoría son enviados con familiares, gente que tiene que ver con el círculo familiar. 1.500 casos, 30 días después, los oficiales de inmigración no saben dónde están. ¿Por qué? Porque llaman, porque los teléfonos han sido desconectados, porque simplemente no quieren tener un contacto con la autoridad, especialmente bajo la administración del gobierno de Donald Trump, que efectivamente tiene una política anti-inmigrante fuerte y como hemos visto en este último año con las redadas contra inmigrantes legales e ilegales o indocumentados, la gente tiene miedo. Entonces, efectivamente, yo moderaría un poco cuál es el juicio político con respecto a estos 1.500 niños desaparecidos, entre comillas. Algunos de ellos efectivamente podrían estar ante serio riesgo y efectivamente el gobierno tiene que hacerse responsable de eso. Y por eso necesitamos una reforma. Pero, acaba de decir el gobierno. ¿En qué aspecto podría ser el gobierno en todo caso entonces, Alfonso? Bueno, lo que pasa es que vamos a ser objetivos aquí. El problema es que si estos menores de edad aparecen a su cita en corte, es muy posible que muchos, quizás la mayoría, sean removidos. Entonces, por eso es que desaparecen. O sea, que aquí no hay una solución fácil. La solución, obviamente, volvemos al mismo punto, es una reforma migratoria y para eso necesitamos acción congresional. Y de raíz. Sí, y efectivamente un poco solucionar la cultura del miedo. Eso es lo que ha provocado toda esta política migratoria de este último año, una cultura del miedo. Entonces, efectivamente, en el caso de los niños son víctimas dobles. Son víctimas por la violencia que vienen huyendo de América Central, pero al mismo tiempo víctimas ahora de las políticas bastante agresivas del gobierno de Donald Trump. Pero si el gobierno federal agresivamente buscara el paradero de estos jóvenes, seguramente sería criticado por tomar una política de mano dura. O sea que sí han
han perdido contacto con el gobierno, la gran mayoría son entregados a familiares, tíos, pero hay que reconocer que aquí hay un tráfico humano de menores. Es peligroso para ellos también. Correcto. Muchísimas gracias. Vamos a pasar al siguiente tema, caballeros. El presidente lamentó haber elegido a Jeff Sessions. No es la primera vez que ataca a su fiscal general. ¿Qué se podría esperar? ¿Por qué no lo despide, Alfonso? ¿No debería de haber sido ya tiempo que, en base a cómo es el presidente? Bueno, es que yo creo que si lo despide se vería verdaderamente inapropiado, se vería que está tratando de intervenir con la investigación sobre si su campaña coordinó con los rusos. Él está frustrado con el secretario de Justicia porque no se recusó de esta investigación, y yo creo que Sessions hizo lo correcto. Sessions era parte de la campaña, uno no puede ser también el que dirija la investigación. Uno no puede ser juez y parte. La frustración del presidente se entiende porque esta investigación continúa y no termina, pero francamente Sessions no es el culpable. No cometió un error. ¿Consideras que es clave Jeff Sessions en lo que viene siendo esta investigación Rusia? A ver, yo efectivamente creo que el costo político de que tengamos un presidente de los Estados Unidos que critique a través de los medios sociales, de las redes sociales, a su propio fiscal general, yo diría que es un escándalo que no se había visto en décadas o quizás nunca en la historia de los Estados Unidos. Es que lo que hemos visto en estos últimos años no se ha visto mucho tiempo, ¿verdad? Es diferente. ¿no? Con la excepción de Nixon, quizás. Sí, bueno, exactamente, y me alegra que hagas un poco la comparación, porque efectivamente esa es la razón, la historia de Nixon, porque Donald Trump no simplemente destituye a su propio fiscal general, porque cae inmediatamente en sospecha directa de obstrucción a la justicia. Y yo diría que Jeff Sessions, que ha sido bastante criticado por sus políticas conservadoras, tanto como congresista como ahora como fiscal general, efectivamente hizo algo moralmente ético, moralmente que se puede celebrar en el sentido de abstraerse, de sacarse a sí mismo de esta investigación, porque él efectivamente se había reunido con autoridades rusas durante la campaña electoral. Era un portavoz de la campaña. Claro. El presidente no le conviene despedir a nadie. Fíjate que tenemos hoy en día una investigación de un fiscal especial porque el presidente despidió al director del FBI. Si el presidente no hubiera hecho eso, quizás no tuviera esta investigación. Un efecto dominó. Hablemos de Corea del Norte. ¿Se realiza o no se realiza esta cumbre entre el presidente y Kim Jong-un? Patricio. Bueno, yo te diría que no depende solamente de los Estados Unidos. Se nos olvida un actor importantísimo que no se cubre, China. China efectivamente yo diría que está presionando por su parte, de la misma forma que los Estados Unidos presiona a Corea del Sur. China tiene a Corea del Norte como una de sus piezas importantes dentro del sistema geopolítico de Asia, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos viendo, pienso yo que estamos viendo esta pelea, esta presión entre estas superpotencias ahora, y efectivamente eso se debe reflejar en cuanto al análisis. Efectivamente, yo diría que Donald Trump, cuando suspende la reunión, anuncia la suspensión, que no está suspendida, anuncia la suspensión de la reunión en Singapur, lo que hace efectivamente es poner un poquito de presión, porque efectivamente Norcorea no estaba colaborando activamente con la reunión. A mí me parece interesante también, se nos acaba el tiempo, Patricio, quiero darle la oportunidad también a Alfonso. Me parece interesante que si se da o no se da, a final de cuentas, ¿se va a desnuclearizar la situación o se va a quedar igual? Bueno, eso es un objetivo clave para el presidente. Hay que reconocer que los demócratas, el presidente Obama y su asesora de seguridad nacional, Susan Rice, ya estaban diciendo que había que admitir que Corea del Norte va a tener armas nucleares. Yo creo que eso sería muy peligroso. Esta administración está comprometida en asegurarse que Corea del Norte no continúe expandiendo su arsenal nuclear. Muchísimas gracias a los dos, Patricio y Alfonso, por acompañarnos el día de hoy aquí en Perspectiva Nacional. Ustedes que están en casita, no se vayan porque regresamos. Un estudio revela cifras sorprendentes del número de muertos tras el paso del huracán María por Puerto Rico. ¿Por qué los datos del gobierno son tan diferentes? Se lo decimos después de regresar del pausa. No se vayan.